En esta ocasión vamos a revisar lo que tiene que ver con la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad establecidas en el artículo 94 y 95 del Código General del Proceso. En ocasiones anteriores habíamos dicho cómo los derechos y las obligaciones tienen términos de prescripción y las acciones suelen tener términos de caducidad. ¿Qué quiere decir? Que a mí se me puede extinguir un derecho o se me puede extinguir una obligación por dejar pasar el tiempo de prescripción establecido en la norma sustancial, o eventualmente puedo perder la oportunidad de ejercer determinada acción porque dejé vencer el término que la norma también me establecía como término de caducidad. La regla general es que el hecho de presentar una demanda, no importa si es demanda para proceso ejecutivo o para proceso declarativo, interrumpe estos términos y evita que opere la caducidad de la acción. Sin embargo, esto está sujeto a unas reglas muy específicas señaladas en el artículo 94. Vamos a mirar el inciso primero de este artículo, que es el que nos habla sobre las reglas para la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad. Dice la norma: la presentación de la demanda interrumpe. ¿Qué quiere decir interrumpe? Que deja en ceros el término y el término empezaría a correr de nuevo. El término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. Vamos a ver esto en un caso práctico, que lo tenemos acá. En este caso, estamos en presencia de una persona, por ejemplo, que adquirió una obligación. Digamos que yo adquirí una obligación contenida en un pagaré, es decir, me obligué a pagar una suma de dinero. El Código de Comercio señala que el término de prescripción de esa obligación es de 3 años. Y esos 3 años se cuentan desde la exigibilidad, es decir, desde la fecha en la que yo debería haber hecho el pago. En este caso, yo me obligué a pagar el 15 de diciembre del 2015. Ese era el día en el que tenía que pagar y no lo hice. Lo cual quiere decir que mi acreedor tiene hasta el 15 de diciembre del 2018 para ejercer las acciones correspondientes y, al mismo tiempo, evitar que prescriba la obligación y que no pase lo que dice el Código Civil, y es que se me convierta en una obligación natural. ¿Qué quiere decir acá? El acreedor en este caso tiene todo este tiempo para iniciar las acciones en mi contra, para cobrarme el dinero. Resulta que este acreedor dejó pasar y pasar y pasar y pasar el tiempo, y no fue sino hasta el 14 de diciembre del 2018, un día antes de que se venciera el término, que fue y presentó la demanda. Y aquí hay una situación. Recuerden ustedes que normalmente el 15 de diciembre de todos los años los juzgados salen a vacaciones. En este caso sucedió. Y no fue sino hasta el 14 de febrero del 2019 que como acreedor lo notificaron del mandamiento ejecutivo. Recuerden que acá, con el pagaré, siendo un título valor, iniciamos un proceso ejecutivo. ¿Qué quiere decir? En esta fecha se le notificó al acreedor, vamos a llamarlo de ahora en adelante ejecutante. Al ejecutante en esta fecha se le notificó el mandamiento ejecutivo. ¿Qué quiere decir? La norma dice, tendrá un año, la notificación se deberá hacer dentro del año siguiente, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación del mandamiento ejecutivo. Quiere decir, a partir del 15 de febrero, si el auto se le notificó el 14, quiere decir que a partir del 15 de febrero del 2019,
el demandante o ejecutante en este caso cuenta con un año, hasta el 15 de febrero del 2020, un año para hacer todas las diligencias de notificación, es decir, hacer el citatorio, enviarlo a mi casa, esperar a que yo comparezca, si no comparezco, tiene que hacer el aviso, darme el término para contestar, etc. Se tiene que lograr esa notificación antes del 15 de febrero del 2020. ¿Por qué? Si el ejecutante en este caso, logra hacer esas diligencias en este espacio, se va a generar un efecto retroactivo y se va a presumir para todos los efectos que el término de prescripción se interrumpió el día que él presentó la demanda, no importa que haya sido 2 años antes, fijémonos acá, casi 2 años antes. Este es el término que a él de ahora en adelante, por haber sido diligente en el trámite de la notificación, este es el término 14 de diciembre del 2018, el que se le va a contar como fecha de interrupción del término de caducidad. ¿Qué quiere decir? Pues que alcanzó a interrumpir el término justo un día antes de que el mismo se le venciera. ¿Ok? Pero pensemos lo contrario. Pensemos que por negligencia, porque yo como deudora me lo estuve escondiendo o por cualquier razón, el ejecutante no hizo las diligencias del caso y resulta que no me logró notificar sino el 15 de marzo, no de febrero, el 15 de marzo del 2020. En ese evento estamos en la última partecita del inciso primero, acá, donde dice, pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. ¿Qué quiere decir? Que si el ejecutante fue tan negligente que dejó pasar todo ese tiempo y se dejó pasar un año y un mes, porque no fue sino hasta el 15 de marzo que logró hacer la notificación, pues es esa fecha, 15 de marzo del 2020, la que se le va a tomar como fecha de interrupción de los términos de prescripción e interrupción de los términos de caducidad. En la práctica, ¿qué generaría? Pues que prácticamente es como si toda esta partecita de acá, como si toda esta partecita de acá no hubiese servido de nada. Como si toda esa partecita, todo esto se borrara y entonces la persona quedaría en una situación en donde no pasaron 3 años. ¿Cuánto pasó para interrumpir la prescripción? 5 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conteste la demanda, como a mí me notificaron fue el 15 de marzo, no de febrero sino de marzo, se demoraron demasiado. El 15 de marzo me notificaron, pues yo al contestar simplemente digo, señor juez, en una excepción de fondo, propongo la excepción de fondo de prescripción. Y obviamente el juez me la tiene que conceder porque precisamente no se logró interrumpir el término de prescripción antes de lo señalado por la norma, sino que se esperó demasiado tiempo y el término se interrumpió en el año 2020. Insisto, ¿qué es lo que se quiere hacer con esta regla? Lo que se quiere evitar es que, por ejemplo, si no existiera, pensemos en que la regla no existe. Si no existiera la regla, miren la situación en la que se quedaría el demandante o ejecutante en este caso. El ejecutante se quedaría en la situación de haber presentado la demanda un día antes del término de prescripción, pero como le tocó esperar las vacaciones del juzgado más los meses que se pudo demorar haciendo la notificación, pues resulta que si no existiera la regla me podría notificar perfectamente en el 2019, el 10 de enero del 2019 cuando volvieran a abrir los juzgados, pero ya no habría nada que hacer. ¿Por qué no habría nada que hacer? Porque de no existir esta regla es como si el ejecutante no hubiese presentado nada. Por eso debe existir la norma. La norma lo que está diciendo es, usted logra congelar las cosas acá, en la fecha de presentación de la demanda, siempre y cuando
logre hacer esta notificación dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente en el que se le notificó el mandamiento ejecutivo. Si el mandamiento ejecutivo se le notificó por estado al ejecutante el 14 de febrero, quiere decir que a partir del 15, día siguiente, tiene un año para las diligencias de notificación. Si no lo hace, pues sencillamente se atiene a que la interrupción solo se dé cuando a mí me notifiquen, que para el ejemplo que dimos, me terminaron notificando fue el 15 de marzo del 2020. Esa es la lógica que tiene el inciso primero del artículo 94 frente a la interrupción de la prescripción y la caducidad. Los incisos siguientes hacen referencia principalmente a el requerimiento, a cómo la notificación del auto admisorio produce el requerimiento judicial para constituir en mora. ¿Qué sucede con ese requerimiento judicial? Algunas normas sustanciales, especialmente del Código de Comercio, establecen que yo tengo que hacer constituir en mora a mi deudor, bien sea para poderle reclamar intereses moratorios sobre la obligación o para reclamarle cierto tipo de perjuicios y cierto tipo de responsabilidades por el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, lo que me tratan de explicar estos tres incisos básicamente es eso, que el hecho de presentar la demanda, el hecho de notificar el auto admisorio de la demanda al demandado, pues va a hacer las veces de requerimiento judicial y no se tiene que acudir a una figura que existía antes en el Código de Procedimiento Civil, que era el requerimiento normal para constituir en mora, que implicaba hacer una serie de diligencias anteriores a la presentación de la demanda. En este caso, del artículo 95 hablamos cuando no se considera interrumpida la prescripción. Recuerden lo que hablábamos anteriormente sobre las consecuencias del desistimiento. Si el demandante desiste de la demanda, valga la redundancia, pues es como si no hubiera iniciado nada. Entonces los términos de prescripción sobre las obligaciones y los derechos van a seguir vivos como si nadie los hubiera tocado. El hecho de prosperar alguna de estas excepciones, más adelante vamos a ver los actos procesales de contradicción y vamos a ver el tema de las excepciones previas. Cuando estas excepciones, estos defectos que se presentan en el proceso no se subsanan, pues el proceso sencillamente no puede continuar porque faltarían presupuestos procesales. Como no puede continuar, pues entonces queda en la misma situación anterior, como si no se hubiese presentado nada. Por obvias razones, si la sentencia termina absolviendo al demandado, pues ¿qué se le va a reclamar de ahí en adelante? Y hay otro tema en particular que es muy especial porque lo trae como nuevo el Código General del Proceso, y es en aquellos casos en los que prospera la excepción de compromiso o cláusula compromisoria. Más adelante, en otro video, vamos a ver qué quiere decir este tema específico de cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula compromisoria.